Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago, pero también en las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy contamos con la presencia de un dominicano residente en la ciudad de Nueva York. Es un educador, escritor, gestor cultural, Luis Tejada, profesor, y es un prominente miembro del Partido Demócrata y de la comunidad dominicana que está aspirando a un cargo legislativo para las elecciones de mediados de este año. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, vamos a recordar, profesor Tejada, en cuál distrito que usted compite y cuál sería exactamente la posición elegible por la que usted compite. Sí, el distrito 7 de Manhattan, al Consejo Municipal, lo que sería un regidor en la República Dominicana. Y esa posición es como todos sabemos que Nueva York es un concejal, es más que un regidor, podríamos decir, por el presupuesto que maneja la ciudad de Nueva York y la importancia que tiene en términos local para el desarrollo económico, educación y la calidad de vida de sus constituyentes. Nueva York. Bien, entonces ¿cuáles son, digamos, sus líneas programáticas? O sea, ¿cuál es la labor que usted se propone hacer una vez que sea elegido concejal en la ciudad de Nueva York? Bueno, sería darle seguimiento a lo que he venido haciendo por más de 25 años, casi 30 años, que es la lucha por la preservación de la vivienda asequible, ofrecer más oportunidades a las personas de bajos recursos en las nuevas construcciones que podrían hacerse en la ciudad de Nueva York para que estas personas y estas familias trabajadoras puedan tener acceso a una vivienda decente y asequible según el presupuesto de ellos. No toda la vivienda de Nueva York es asequible a la clase trabajadora que gana menos de $50,000 y nuestra comunidad necesita más vivienda en ese sentido. También mejorar la calidad de los apartamentos que están siendo abandonados por los caseros. Mucha gente vive en condiciones muy infrahumanas, podríamos decir, y hacer que se cumpla la ley que establece que los caseros tienen que dar calidad y reparar las relaciones que existen en los apartamentos. Pero algo también es la parte importante que es la cuestión de la economía. Los pequeños negocios en Nueva York es la columna vertebral de la economía local y ofrece más del 80% de los trabajos en la ciudad. Sin embargo, mucho antes de la crisis, en los últimos 10, 15 años, ha venido una crisis precisamente que ha afectado a ese sector de Nueva York, sobre todo porque el mismo problema de los dueños de edificios, las corporaciones de bienes raíces, abusan de este sector importante de la economía y afecta directamente a nuestras propias familias trabajadoras inmigrantes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se le ha incrementado el precio de alquiler? Bueno, para los pequeños negocios sí, se ha triplicado, cuadruplicado los espacios. Entonces, no existe una ley local que regule la relación entre el casero y el pequeño comerciante. Entonces, todo está a expensas de lo que decida el dueño del edificio. Un comerciante que tiene 25, 30 años, de nuestros comerciantes, que la mayoría son dominicanos, que pague $5,000 en una bodega o en un salón, de buena primera el casero dice, no te voy a renovar el contrato de alquiler, y si te lo renovo tiene que darme $25,000 mensual, más los impuestos a la propiedad, que no deberían pagar los pequeños negocios, sino el dueño del edificio. Y todo eso se le carga al pequeño negocio. En una situación económica como vive la ciudad y sin una ley que proteja a los pequeños negocios, estamos viendo que se están perdiendo lo que es la esencia de la economía de Nueva York, pero sobre todo nuestra gran cantidad de inmigrantes, sobre todo dominicanos, que han estado perdiendo
ese sueño a lo cual vinieron aquí. En ese sentido, yo pienso que hay que legislar para que la ciudad regule la relación entre casero y comerciante, para que ellos puedan tener, los propios pequeños negocios, el derecho a elegir entre 10 o 15 años de contrato de alquiler y que se establezca un diálogo con intervención de la ciudad en cuál sería el costo del alquiler mensual, porque no podemos permitir o seguir permitiendo que se sigan cometiendo ese tipo de abusos. Mira, yo le voy a decir algo sencillo. En los últimos 10 años, la ciudad de Nueva York ha perdido más de 150,000 negocios que han cerrado definitivamente. Y de eso significa que casi 100,000 de los 150,000 son los inmigrantes, los dueños. Y de hecho, nosotros somos la negocio. Las bodegas, por ejemplo, que la comunidad dominicana creció mucho años atrás, como propietario de bodegas, restaurantes de comida criolla, ese tipo de cosas. ¿Eso ha desaparecido? ¿Los salones de belleza, por ejemplo? Están desapareciendo. Están desapareciendo aproximadamente entre 700 a 800 negocios todos los meses. Todos los meses. Debido al alto costo de alquiler. Debido no solamente a eso, sino a la no existencia de una ley que lo proteja, que incluye el alto costo del alquiler, incluye el pago de los impuestos de la ciudad por el edificio. Por ejemplo, si una bodega está pagando $3,000 y de buena primera dice, no, tú tienes que pagarme $12,000, pero además de eso, los impuestos que son bastante elevados en la ciudad de Nueva York, el casero se lo carga al comerciante. O sea, el impuesto del inmueble. El impuesto del inmueble. Correcto. Se lo cargan al dueño del negocio, no del edificio. Del edificio, porque los impuestos del negocio es una cosa. Pero en un edificio que hay 50 apartamentos y una bodega abajo tiene un espacio ilimitado en el negocio, ¿por qué tiene que pagarle al casero los impuestos de ese edificio? Porque el casero se lo exige y se lo pone en el contrato de alquiler, porque no hay una ley que establezca qué porcentaje de los impuestos del edificio debe pagar el negocio y los inquilinos. Entonces el casero lo que hace es que extorsiona, impone esos impuestos al negocio porque sabe que él podría pagarlo, y lo que hace el comerciante es que ha estado trabajando prácticamente para pagarle todos sus beneficios por años al casero. O sea, es un asalto a mano armada. Y hay negocios, por ejemplo. ¿No existe en la ciudad de Nueva York alguna regla por zona que diga, bueno, en esta área que es un área privilegiada, por ejemplo, qué sé yo, le digo una zona cerca de Central Park, tiene tales, se puede alquilar en ciertos rangos, cobrar un alquiler, en Washington High otro, en el Bronx otro? ¿No hay allá una reglamentación por zona para fines de tasar y que se establezca un rango de lo que se puede cobrar por un alquiler de un local comercial? No existe, y ese es el problema. Entonces hay una propuesta que se hizo en 1986 que yo, como concejal, estaría en primera fila empujando esa propuesta, que es el Acta de Supervivencia a los Pequeños Negocios y los Trabajos, que establece esa regulación, donde el inquilino decida la cantidad de años que quiere para su negocio, donde se establezca una regla de 18 puntos, cuál sería el costo del alquiler dependiendo de los ingresos de la comunidad en ese sector. Porque dependiendo de esos ingresos, el comerciante va a hacer negocio, va a tener esa relación con la comunidad. No es lo mismo en el Midtown de Manhattan, que es una clase media alta, donde la gente tiene un nivel de ingresos muy, muy, muy alto, que el poder adquisitivo es tan elevado que ellos pueden comprar muy bien las cosas. Entonces, si ese comerciante puede tener unos buenos ingresos y puede pagar una renta cara, pero no puede pagar esa misma renta que se paga en Midtown un comerciante en el Alto Manhattan. ¿Por qué? Porque los ingresos en el Alto Manhattan no pasan de 45,000, mientras el ingreso en Midtown de Manhattan estamos hablando de 150,000 o $200,000 por familia. O sea, ese es el problema. No existe esa ley y esa ley está pendiente en el Consejo Municipal. Mi preocupación es que por tantos años muchos de nuestros legisladores han estado en silencio. ¿Por qué? Con relación a esa crisis que afecta a los negocios.
porque muchos de ellos reciben fondos para sus campañas políticas. Muchos de ellos han estado prácticamente legislando en favor de los caseros y han abandonado el sector inmigrante de nuestras comunidades, que son los que le dan vida y espacio a nuestras comunidades, sobre todo la clase trabajadora dominicana y latina, podríamos decir, en la ciudad de Nueva York. Vemos con preocupación que la mayoría de los pequeños negocios están cerrando porque no pueden volver a abrir. No es posible sobrevivir sin esa ley. No es posible sobrevivir pagando tantos impuestos. No es posible sobrevivir con la baja en la economía y seguir pagando esos costos tan elevados. Muchos de ellos se están yendo de la ciudad, sobre todo después de la pandemia. Más de 175,000 personas han abandonado la ciudad. La gente no tiene trabajo. Los comerciantes, los pocos que existen todavía en la ciudad, tienen un contrato de alquiler mes por mes. Significa esto que el casero no quiere darle un contrato de alquiler por 10 o 15 o 20 años. Un comerciante que no tiene un contrato de alquiler a largo plazo no hace inversión en su negocio, porque si lo hace mes por mes, el casero decide, no, el próximo mes tiene que irte. Entonces no existe una ley. Profesor, vamos con su audiencia a una primera pausa. Para que continuemos con estos temas que son muy interesantes para nuestra comunidad en Nueva York. El profesor Luis Tejada, un prominente representante de la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, educador, gestor cultural, escritor y un dirigente del Partido Demócrata que aspira a concejal, es nuestro invitado de este día. Entonces, a la luz de esos problemas que usted ha estado describiendo, profesor, y que eso forma parte de su agenda de lucha política, ha perdido la comunidad dominicana muchos empleos en los últimos años. Se están perdiendo, por cada negocio que cierra, se pierden de 8 a 12 empleos. Si decimos que la mayoría de los pequeños negocios son de inmigrantes y de esos inmigrantes la mayoría son dominicanos y se están cerrando entre 700 y 800 negocios todos los meses, estamos perdiendo más de 1,000 trabajos todos los meses. Muchos de los dominicanos se están yendo de Nueva York para Filadelfia, para otros estados. O sea, y hay unas consecuencias también negativas, no solamente para las propias familias dominicanas que viven en Nueva York, porque no pueden pagar la renta, después vienen los desalojos de parte también de los propios caseros, porque si usted no puede pagar el alquiler de su apartamento, tiene que irse. Es también el envío de las remesas a la República Dominicana. Yo lo he dicho otras veces, si perdemos esos ingresos de los pequeños negocios y los trabajos, muchos de los dominicanos no podrán ni siquiera cómo retirarse de la República Dominicana, ni podrán seguir enviando las remesas. Y eso va a bajar. Ahora mismo ha aumentado un poco las remesas en la República Dominicana, producto de los estímulos de parte del gobierno debido a la pandemia. Pero podrá seguir el gobierno federal subsidiando o recoger lo que se ha perdido en medio de la pandemia con relación a los pequeños negocios. Yo no creo. O sea, vamos a seguir en una crisis tras otra. Necesitamos legislar lo más pronto posible para salvar lo poco que nos queda. Yo hace 2 semanas, fundé una coalición de salvar el sueño de los inmigrantes, donde muchos comerciantes se nos acercaron y estamos trabajando en ese sentido. Se llama The Coalition to Save the Immigrant Dreams, o sea, el salvar el sueño de los inmigrantes, y uno de ellos es precisamente invertir en los pequeños negocios para poder proveer los recursos que necesitamos para la familia. Y es la economía de Nueva York, la economía de los pequeños negocios. O sea, las grandes corporaciones no ofrecen tantos beneficios como los pequeños negocios. Muchos de ellos no necesitan, no exigen lo que es el caso, por ejemplo, del inglés, de nuestra gente, porque un salón, un restaurante, una farmacia, es propio de nuestra cultura y no se necesita el inglés. Pero para trabajar en una corporación, el empleado necesita cierto nivel de inglés y no es posible mucho para nuestro
nuestros constituyentes, nuestros conciudadanos que han venido a trabajar a los Estados Unidos. Hay que legislar y hay que llevar gente al Consejo Municipal con la experiencia, con el conocimiento y con la entrega que nosotros hemos venido haciendo. ¿Y cómo ha impactado ese mensaje suyo, su propuesta? ¿Cómo la ha recibido la comunidad? Sobre todo en ese distrito donde usted debe recibir los votos para llegar al Consejo de la Alcaldía. Bueno, nosotros somos, en términos de la representación étnica, mayoría, el 53%. Son muchos los candidatos, son muchos los aspirantes. Las personas me conocen, la comunidad me conoce bastante por años, desde la fundación del Centro Comunitario Hermana Mirabal, que fundé en el 2001, que hemos dado respuesta a las demandas o contra los abusos de los caseros para desplazar nuestra comunidad en el área de la vivienda. He trabajado mucho en las escuelas, hemos organizado muchos padres de inmigrantes que conozcan sus derechos como padres en el sistema de educación público de Nueva York. O sea, hemos estado por casi 3 décadas trabajando mano a mano con la comunidad. Yo espero que la comunidad nuestra, sobre todo la dominicana, que es muy a la gana, podríamos decir en términos dominicanos, en salir a votar. Y eso no nos ayuda. La comunidad dominicana tiene que salir a votar. La comunidad dominicana tiene que salir a votar. Y eso es algo que yo insisto, porque si somos mayoría, no es posible que siendo nosotros el 53% en este distrito, el concejal sea un blanco con el 18% de los votantes. ¿Qué quiere decir? Que nuestra comunidad solamente vota. ¿Qué días son las elecciones? Es el 22 de junio de este año, las primarias de voto. 22 de junio. 22. Sí, muy bien. Entonces, ese es el mensaje, que la gente ejerza su derecho. Yo creo que tenemos una experiencia reciente, porque en las elecciones presidenciales votó un porcentaje importante de hispanos que regularmente no se animaba a votar. ¿Usted piensa que eso también ayuda, ese mismo ánimo que hubo en las presidenciales, de que ahora acuda también a estas elecciones para el Consejo Municipal? Sí, debería ser. Nosotros deberíamos tener más posiciones representativas en la ciudad de Nueva York, porque si somos la minoría mayoría, o sea, estoy hablando de que los primeros son los blancos y después somos los hispanos, sobre todo los dominicanos de Nueva York. Deberíamos tener un balance en términos legislativos, o sea, en lo que es el Consejo Municipal, la Asamblea, el Senado Estatal y las otras posiciones a nivel de la ciudad, como el alcalde y el defensor público. Sin embargo, nosotros simplemente lo que tenemos son 3 concejales en el Consejo Municipal de 51. No tenemos un presidente del condado, solamente tenemos 2 asambleístas en Albany y un senador en Albany. O sea, estamos hablando que de 100 y pico de asambleístas, estamos hablando de 60 y pico de senadores. ¿Cómo es posible que nada más tengamos 1 en Albany? O sea, hay una manifestación clara en números de que la gente de nosotros no está votando, por eso no tenemos esos números representativos. Y por no tener esa representación en los gobiernos locales y estatales, no tenemos la oportunidad de traer los recursos que nuestra comunidad necesita. Porque no hay que ser muy mucho para entender que la sociedad norteamericana es una sociedad compuesta por migración. La migración, o sea, la composición étnica. Si usted no empuja hacia su lado, siendo mayoría en su distrito, no tendrá la oportunidad de traer los recursos. Si usted quiere un poder legislativo. No lo escuché. Que no tendrá quien clame por usted, entonces, si no lleva a esos centros de decisión política a sus representantes. El legislador tiene que legislar para todos, pero por alguna razón los distritos se crean cuando hay mayoría étnica. No existe esa diferencia con relación a la República Dominicana. Allá no hay que hacer diferencia étnica. Aquí sí. Entonces, si se crea un distrito, por ejemplo, en el distrito 7, donde somos 53% hispanos, ¿cómo es posible que la minoría étnica sea la que tenga la posición por 20 años? O sea, y ahora lo vemos claro, es que solamente vota el 4% de nuestra gente. El 4% nada más.
solamente. Entonces, solamente para mencionar este distrito. ¿Y por qué esa apatía? ¿Qué es apatía? ¿No hay conciencia de que se debe participar? No hay conciencia, pero también no se ha hecho un trabajo con los que comenzaron a principios de los 80 a incursionar en la política local. Debió haberse implementado un proyecto o propuestas de educación de la importancia de votar y además acompañado con los que comenzaron delante, como el señor Guillermo Linares en los años 90, traer recursos que garantizaran que la gente podría sentirse motivada a la votación. Sin embargo, en el día de hoy vemos que, por ejemplo, en el caso de la ley que protege los pequeños negocios, está pendiente en el Consejo Municipal, 28 concejales supuestamente la apoyan, pero no se aprueba la ley. Pero tampoco hay una manifestación pública de parte de los propios legisladores dominicanos que tenemos ahora a empujar esa propuesta. O sea, no ha habido un beneficio directo con lo poco que tenemos para la gente. Entonces la gente dice, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Eso es para los inmigrantes que son directos, para los descendientes, o sea, nuestros hijos, tampoco lo ven así, porque ni son de aquí, ni son de allá. O sea, tenemos la dualidad vivimos en Estados Unidos y con la mente de la República Dominicana. Yo digo, tenemos que buscar el balance en ambos. O sea, trabajamos para la República Dominicana, seguimos trabajando, enviando las remesas, seguimos con el sueño del regreso, la nostalgia, pero vivimos la realidad aquí, la realidad de la vivienda, la realidad de los pequeños negocios, la educación mala en nuestro distrito. No hay lugares para envejecientes. Nuestra comunidad inmigrante de los años 70 y 80 se puso vieja y usted ve esos centros de envejecientes, cómo han sido tratados, por ejemplo, en el caso de la pandemia, donde la mayoría de los muertos lo hemos puesto nosotros. Solamente en 2 centros de envejecientes en el área de Washington Heights, más de 250 en uno y más de 100 en otro. La mayoría de esos pacientes ahí son dominicanos y la mayoría de los muertos los pusimos nosotros. Y nadie ha dicho nada. Pero tampoco tenemos centros de envejecientes de calidad. Eso parecen cementerios de gente viva. O sea, no existe un plan estratégico de parte de los tradicionales oficiales electos que tenemos aquí en devolverle a esa comunidad una mejor calidad de vida. Y eso crea una apatía en la gente. Eso crea lo que yo digo, una depresión colectiva. ¿Para qué votar si no me sirve de nada? Aquí la gente anda buscando, tocando puertas, buscando ayuda para hacer preguntas simples. Yo se lo digo porque yo con el Centro Comunitario Hermanas Mirabal, por 20 años que lo fundé, nosotros damos respuesta a muchas necesidades de la gente, en todo sentido. Preguntas sencillas. O sea, la gente tiene un espacio para ir a preguntar, ¿cómo hago? ¿Qué hago aquello? No hablo el inglés, ¿cómo resuelvo este problema? Problema de inmigración, problema de vivienda, problema de abuso del casero, problema de educación. O sea, nosotros necesitamos llevar eso, pero a la cuestión política, a la oficina política, que la gente se sienta que esa es su oficina. Y en la medida que usted les devuelve a esa comunidad ese servicio, la gente responde en las elecciones. O sea, es una combinación. Lamentablemente no la tenemos y eso crea una apatía. En mi caso, por ejemplo, yo participé en las elecciones en el 2018 a la Asamblea Estatal, que también en el 1971 somos mayoría. Yo saqué 7,000 votos. Un afroamericano que no lo conocía nadie sacó 10,000, pero entró otro dominicano que no entiende la dinámica y yo le decía, salta de la contienda porque me va a quitar los votos. Entre ese otro dominicano y yo saqué 7, sacó casi 4,000. Sumamos casi 11,000 votos. Sin embargo, los dominicanos si se unen. Si se hubiesen unido, entonces, ¿quién ganó el asambleísta? No conoce nada de los dominicanos, no conoce nada de la cultura. Y así pasó con el distrito senatorial 31, que lo tiene también otro afroamericano. Y así pasó con el distrito 7. Creo que entonces es el mejor mensaje, porque tenemos que concluir, la unidad. Hace falta la unidad de la comunidad dominicana para que pueda llevar a sus hombres y mujeres a los lugares en donde se deciden las políticas públicas, a la asamblea del municipal, al Congreso estatal, al Congreso federal, cada vez que haya elecciones y haya oportunidad, pero deben unirse.
O sea, que se apueste en una sola dirección. Le deseamos toda la suerte. Nosotros queremos que usted sería la mejor representación en el Consejo Municipal de la Comunidad Dominicana. Muchas gracias, profesor Luis Tejada, y excúsenos por los inconvenientes tecnológicos que tuvimos al principio. Y a ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV.